Dios permite que su propósito se cumpla en mi vida en la medida en que yo permita a otros ser parte del mismo. Repito, Dios permite que su propósito se cumpla en mi vida en la medida en que yo permita a otros ser parte de ese propósito. Bienvenidos a este espacio donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Qué gozo que nos pueda acompañar una vez más. Gracias por ser parte de esta iglesia, Centro Mundial de Oración. Gracias a todos nuestros hermanos anfitriones que permiten que muchos puedan venir a sus hogares y a través de este medio también estar escuchando la palabra de Dios. Dios les bendiga. Esperamos que este tiempo sea un tiempo de edificación. Hemos estado estas 2 semanas hablando acerca de la importancia del servicio en la iglesia, el servicio en cualquier área de nuestra vida. Hemos hablado de que es parte fundamental para nuestra transformación. Hemos nombrado el año 2017 transformados a su imagen de Dios, transformados a su imagen. Y hemos dicho que parte de esa transformación surge cuando uno también aprende a servir. No solamente es llenarnos de información, no solamente es tener la capacidad de hacer cosas, en fin, sino también la capacidad de aplicar ese conocimiento, de aplicar, de poner en servicio esa capacidad que usted y yo podamos tener. Si usted recordará, el domingo estuvimos hablando, si usted recordará, hablando acerca de sirviendo somos victoriosos. Creo que no les di el nombre del tema, pero lo tenemos en las notas. Y si usted recordará, estuvimos hablando acerca de Ur, aquel hombre que juntamente con Aarón levantaron los brazos de Moisés en aquel collado, encima de aquel collado, cuando estaba el pueblo de Israel enfrentando a los amalecitas. Y usted recordará los puntos que estuvimos viendo rápidamente. El primer aspecto es que debo empezar a servir desde donde me encuentro. Debo empezar a servir desde donde me encuentro. Y este fue un punto que repetimos también la semana pasada. El punto número 2 fue descubro mi capacidad de servir cuando actúo ante la necesidad. Este fue el número 2. El aspecto número 3 de la predicación del domingo fue mi servicio perseverante dará fruto. No solamente es el hecho de estar donde debo servir, no es solamente tener la capacidad, no solamente es aplicar la capacidad de servir, sino también es importante la perseverancia para que podamos experimentar también victoria, podamos experimentar el fruto. Y yo quisiera estar de la misma forma, tocando el mismo quizá contexto bíblico, pero quiero darlo de una forma diferente, un enfoque diferente, en el enfoque hablando acerca de que unidos hacemos más. Unidos hacemos más. Y es en Éxodo 17, versículos del 8 al 16. Y voy a permitirme leer, si usted me permite, Éxodo 17, 8 en adelante, dice la palabra de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando Moisés, bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo.
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Decíamos ahorita en la introducción que Dios permite que su propósito se cumpla en mi vida en la medida en que yo permita a otros ser parte de este propósito que Dios tiene para mi vida. A manera de introducción, quiero mencionar que el pueblo de Israel se encuentra frente a frente ante los amalecitas en batalla. Esta sería la primera batalla, la primera confrontación que los israelitas tuvieron después de haber salido del cautiverio allá en Egipto por más de, alrededor de 430 años. Moisés le pide a Josué y le dice, escógenos algunos varones que puedan servir para la guerra. Ahorita que se va a estar enfrentando a Amalek, y tú quiero que te prepares, tú vas a estar con ellos para enfrentarlos. Y ese Josué hizo lo que se le pide, y dice la palabra de Dios que Moisés sube al collado, juntamente con Aarón y Hur, subieron al collado, a la cumbre del collado, dice ahí en el versículo del 9 al 10, en Éxodo 17. Y mencionábamos ya el domingo de que los amalecitas eran parientes cercanos, o lejanos, como queramos verlo, de los judíos, de los israelitas. Los amalecitas eran descendientes de Esaú, aquel que fue primogénito de Isaac, a quien Jacob le roba la primogenitura. Entonces había ese conflicto entre Esaú y Jacob. Sin embargo, aunque ya habían pasado más de 400 años, ya había pasado mucho tiempo desde que pasó eso, sucede que como que esas rencillas no se olvidan en familia. Y los amalecitos ven que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, y como que tratan de evitar que el pueblo de Israel llegue a su destino, que era la tierra que Dios les había prometido a cada uno de ellos. Y es en ese momento de prueba, es en ese momento de debilidad en el que se encuentra esta batalla. El pueblo de Israel, hemos dicho, no era un pueblo de alguna forma preparado para la batalla. Ellos de por sí mismos iban batallando con ellos mismos de creerle o no creerle a Dios. ¿Será Moisés quien nos va a sacar adelante? ¿No será Moisés? Ya de por sí tenían algunos problemas internos. Pero ahora de repente se dan cuenta que hay un pueblo que viene en contra de ellos. Entonces, si no estaban bien con ellos mismos, quiero que nos imaginemos que la situación de estar enfrentando a un pueblo enemigo, pues no era cualquier cosa. Y como primer aspecto aquí, el número 1, en sus notas, si puede notar ahí, es el hecho de que hay un plan inicial, de que Moisés sube al collado con la vara de Dios en su mano. Ese fue el plan, permítanme decirlo así, de guerra. El plan que Moisés le dice a Josué, sabes que tú escoge a hombres, pero yo, el ungido, quien escucha de Dios, yo voy a subir al collado. Y Josué obedece. Pero esa es la instrucción que Moisés le da a Josué. Moisés sube al collado, Amalek ataca a Israel. Moisés de inmediato instruye a Josué que reúna a hombres escogidos para la batalla, lo cual hace. Y lo que acabamos de mencionar, aquí está en sus notas, el hecho de que el pueblo de Israel no era un pueblo preparado para la guerra. Prácticamente era un pueblo nómada. Y en ese momento se enfrentan a un pueblo de alguna forma preparado. Sin embargo, el pueblo de Israel cuenta con un hombre que había sido llamado para ser libertador, dirigente de Israel. Me refiero a Moisés. Dios había escogido a Moisés para ser el caudillo que guiaría por el desierto al pueblo de Israel. Y obviamente la situación no era la mejor, no era la más deseable. Y sucede que conocemos de historia, hemos estado hablando de eso, pero el hecho es de que la idea era de que cuando Moisés levantaba la vara, el pueblo de Israel iba venciendo a Amalek. Conocemos de historia. Cuando Moisés se cansaba y él bajaba los brazos, bajaba la vara de Jehová, bajaba la vara de Dios, el pueblo de Amalek prevalecía en contra
del pueblo de Israel. Y esto era algo muy interesante. De hecho, cada vez que leo este pasaje me causa algo así como que de sorpresa, ¿no? El hecho de que las manos en alto representaban victoria, las manos abajo representaban derrota. Y de alguna forma el pueblo de Israel se da cuenta de eso. Y entonces de inmediato la debilidad de Moisés sale a flote. Se dan cuenta de que este hombre de más de 80 años, alrededor de 81, 82 años en ese entonces, sucede de que se cansa, baja los brazos y por ende, por consecuencia, hay fracaso, hay derrota en ese momento. Entonces, la vara debía mantenerse en alto, costara lo que costara. Y es en ese momento donde se dan cuenta de este aspecto de la guerra, que mientras los brazos de Moisés están en alto, hay victoria. Mientras los brazos de Moisés caen cansados, hay derrota. Se dan cuenta de ello. Y de inmediato se dan cuenta que Moisés obviamente no es un Superman que se puede tener los brazos en alto siempre. Se dan cuenta de ello. Y entonces el pueblo, pues, tiene un plan B, si me permiten decirlo así. El plan inicial era de que Moisés iba a estar arriba con la vara de Jehová, la vara de Dios. Pero en ese caso se dan cuenta de que Moisés no puede solo. Y en ese momento hay un plan B donde, punto número 2, Moisés mantiene la vara en alto, pero con la ayuda de Aarón y de Hur. Ahí en el versículo 12 podemos leer este aspecto. Una y otra vez encontramos cómo Dios usó la vara para demostrar su poder al pueblo de Israel. Cuando iban cruzando el Mar Rojo, si se recordará, de alguna forma Dios usa la vara de Moisés para partir el Mar Rojo. No solamente eso, sino que anteriormente, cuando estaban ante el faraón, Dios permite que Moisés utilice la vara para demostrar su poder, sus maravillas ante faraón una y otra vez. Entonces la vara de Moisés representaba la presencia de Dios. Sin embargo, en ese aspecto, sucede que se requería de un elemento humano para que hubiese victoria. No solamente era de que Moisés trajese la vara, no solamente que la tomase, sino que era necesario levantar la vara. Y ahí está un elemento humano del hecho de que Moisés era débil, se debilitaba. No era posible que en todo el proceso de la batalla Moisés mantuviese sus manos en alto. Eso, humanamente hablando, era imposible. Y es ahí donde se recurre a un plan B, permítanme decirlo así, donde se dan cuenta de que Moisés, el ungido de Dios, con quien Dios hablaba cara a cara, necesitaba ayuda. Y ese es el tema que he titulado el día de hoy, Unidos somos más fuertes, o hacemos más. Unidos hacemos más. Y en este aspecto número 2 que quiero que veamos, es en el hecho de que en ese momento en el que Aarón y Hur se percatan del detalle de que él necesita ayuda, actúan de inmediato. Y lo primero que sucede es que, quiero pensar que ellos se ven uno al otro, Aarón y Hur, y decían, bueno, algo tenemos que hacer. Y se les ocurre, ok, aquí hay una roca, hay que acercarla, y se la ponen a Moisés, y para que descanse, levanta tus manos, pero al menos esté sentado. Pero se dan cuenta que no es suficiente. No era suficiente tener a Moisés sentado, sino que yo creo que se ven al uno al otro y dijeron, tenemos que hacer aún más. No basta con que Moisés esté sentado. Entonces, vieron que Moisés como que titubeado y bajado los brazos, se vio Aarón y Hur y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a levantarle las manos, levantemos sus manos. Y es en ese momento que entendieron para qué es que habían subido al collado con Moisés. Y lo decía yo el domingo, no subieron al collado con Moisés solamente para tener una mejor vista panorámica de la batalla, ¿no? Un lugar VIP, el más importante ahí, un lugar especial para ver cómo va la guerra y no sé.
como meros espectadores. No, se dan cuenta en ese momento de que la razón por la que ellos habían subido al collado con Moisés no era para ser espectadores, sino para que fuesen parte del plan que Dios tenía para salvar, para derrotar, para dar victoria al pueblo de Israel, para derrotar a los amalecitas. Aarón y Hur eran pieza clave para que la derrota, para que la victoria de Israel se llevase al cabo. Repito, no era que fueran solamente espectadores. Y ellos debían entender este principio de poder ser parte de lo que estaba pasando. Quizá pudieron haber criticado, aquí lo pongo a manera de crítica a Moisés, pudieron haberle dicho, ¿sabes qué? Pues éntrale, no se raje, usted es el bueno, usted está cerca de Dios, tú eres el responsable, haz algo. No, sino que ellos comprendieron la necesidad y participaron en la encomienda que había sobre Moisés. Sí, era una encomienda que estaba sobre Moisés, pero quienes estaban al lado de él entendieron que ellos debían ser parte de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y participar. Y a manera de conclusión, menciona el hecho de que, mire, Dios nos ha dado una salvación tan grande, tan perfecta, tan segura en Cristo Jesús, con un propósito claro. Obviamente, Dios nos salva, Dios permite que Dios nos libra del infierno, pero hay algo más. Yo creo que no basta simplemente con el hecho de ser salvos e ir un día al cielo y pasar toda una eternidad, que en sí eso es tremendo. Pero hay que entender algo, que en este proceso, yo soy salvo, usted es salvo, algo debemos hacer. Debemos participar en el engrandecimiento de su reino. Usted puede hacer algo. Hay personas que deberían, escúcheme bien, de estar en esa reunión familiar. Hay gente que debiera estar ahorita ahí en la reunión familiar y no están porque simplemente no saben que existe esa reunión. Yo no sé, si voltea a ver ahorita la puerta de entrada, no sé para dónde quede, le pregunto, ¿está abierta la puerta? Le digo algo, esa puerta debe estar abierta. Debe de estar abierta para que cualquier persona que pase escuche que hay cantos, que escuche que hay palabra, que escuche que hay movimiento, que escuche que ahí se ora. No debe darle pena, sino que todo lo contrario. Debe haber esa apertura para que más gente pueda escuchar la palabra de Dios. De hecho, se recomienda que alguien esté sentado junto a la puerta, de preferencia el anfitrión o alguien de la casa que conozca a los vecinos, que cuando pase don Pepe, don Pancho, la señora Panchita, le invite a pasar. En fin, pero es que tenemos que hacer ese esfuerzo para que más gente pueda venir y escuchar la palabra de Dios. Hemos nombrado este año, repito, año de transformados a su imagen. Sin embargo, no puede haber transformación en nuestras vidas hasta que aprendamos a servir. Y esto va para todos. Desde donde nos encontremos. No, fíjese, no decir, yo voy a empezar a servir cuando me jubile. Voy a empezar a servir después que vaya al seminario. Voy a empezar a servir después de que esto y después de... Mire, hágalo ya. Ahorita empiece a servir. Y les he pedido, por favor, que oren al respecto. Y no oren mucho. No oren mucho, porque muchas veces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ve la necesidad. No tiene que orar a Dios. Supla la necesidad. Y cuando usted suple la necesidad, Dios provee. Dios va a ayudarle. Dios va a proveer lo que se requiera. En este caso, había la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Moisés se cansaba. Moisés bajaba los brazos no porque él quisiera, porque estaba cansado. Entonces él quería tener los brazos en alto, pero no podía. Y a veces uno quisiera hacer muchas cosas, pero no se puede. Y es ahí donde usted requiere que alguien levante sus manos. Yo requiero que alguien levante nuestras manos y que nos diga, ¿sabes qué, hermano? Estamos contigo, estamos con usted. Y ¿sabe qué? Dios cumple su propósito en mi vida a la medida en que yo permito que otros también intervengan en la visión, en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que ya voy a terminar, pero quiero que recordemos esto. Unidos
podemos hacer más. Dios nunca llamó a llaneros solitarios y el caso está aquí. Moisés era el ungido. Moisés no necesitaba intermediarios para hablar con Dios. Él hablaba con Dios. Pero al momento de poner en acción lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, requirió de otras dos personas. ¿Para qué? Para levantarle los brazos. Yo le pregunto, ¿a quién está usted levantando los brazos? ¿A quién está usted apoyando? O quizá usted diga, no, pues que ellos lo hagan. Él es el líder, él es el anfitrión, a él lo escogieron. Pues órale, que le entre. No. Para que Dios ponga sus ojos en nosotros, nosotros debemos ser de apoyo, ser de bendición a los que nos rodean. Así que adelante, hermanos, unidos podemos hacer más. Y si somos obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos, vamos adelante en lo que Dios quiere que hagamos aquí en Monterrey y en toda el área metropolitana y en todo México, porque la visión de Dios es ganar al mundo entero. Dios envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra corta y penetra y nos da a entender nuestra necesidad. Yo te pido en esta hora por cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando, amigos, que este mensaje nos pueda ayudar para levantarnos, para accionar, para hacer tu obra conforme a tu voluntad. Ayúdanos a poder hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias una vez más por tomar ese tiempo para estar aquí en familia, en el grupo familiar. Una vez más quiero pedirle, comparte este video en la página de internet, compártalo, en el Facebook, compártalo. Pero, sin embargo, en la página de YouTube, en la página de YouTube, ahí póngale un me gusta, si puede compartirlo también ahí, algún comentario en la página de YouTube también sería de mucho apoyo para el canal del Centro Mundial de Oración. Usted tiene familiares en Estados Unidos, mándeles el link, dígales, ¿sabes qué? Aquí te mando esto, comparto eso, para que allá mismo puedan ser parte también, puedan recibir palabra de Dios. Así que adelante, Dios me los bendiga, les amamos y adelante en los propósitos de Dios. Dios les bendiga.